De megatendencias del año 2000, cuando iba terminándose el siglo XX, Miguel Ángel, hubo muchas personas pues, que empezaron a escribir sobre qué venía en el siglo XXI. Siempre cuando hay un cambio de siglo, las expectativas, las propias inquietudes, las angustias de la gente, de las empresas, se incrementan en razón de los cambios que puede ocasionar una transformación y sobre todo un siglo 20 que si nada más vemos el puro indicador de la población, en el año 1900 apenas estábamos llegando a 1.000 millones de habitantes. Terminamos el siglo XX en 1000 años y llegamos prácticamente a más de 6.000 millones y medio. Y ahorita ya estamos en los 7.000 millones y medio. Un siglo que terminó con una explosión demográfica impresionante, con todo que muchos países como el nuestro hicieron programas, pues no de control de la natalidad, simple y sencillamente de hacer concientización de que la familia pequeña vive mejor, en un sentido de ver la importancia de tener los hijos que uno puede atender y que también el gobierno pues tiene la capacidad para resolver las necesidades que tenemos los seres humanos. Ese es un gran tema y en ese sentido este libro de Megatendencias hace una serie de consideraciones económicas, políticas, sociales que escribió John Naisbitt y Patricia Burden. Las primeras tienen que ver con las consideraciones económicas que prevalecen en la cuestión política y un tema fundamental que fue el movimiento hacia la libertad mundial de comercio. Pasamos de los años 1960, 70, 80, de una protección al comercio internacional, a las negociaciones, a una apertura que aquí iniciamos en México en 1985 con la entrada de México al GATT y luego con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos en 1992-94. De ahí México pues tiene más de 14 tratados internacionales y acuerdos de inversión extranjera y nos convertimos nosotros y muchos países desde la Organización Mundial del Comercio creada después de la Segunda Guerra Mundial en una serie de países con una apertura comercial impresionante. Esa fue la megatendencia que se vio a finales del siglo pasado, que prevalece y que va a prevalecer. El tema de la apertura comercial, el tema de los tratados de libre comercio, llegaron para quedarse. Ese intercambio de mercancías, de bienes y de servicios en todo el mundo fue una megatendencia que llegó y que tiende a expandirse. Y en estos libros, como este que les comparto el día de hoy, pues nos indica ese tipo de ideas precisamente para prepararnos laboralmente, intelectualmente, académicamente, comercialmente, y que las personas que tienen esas visiones en función de indicadores, en función de lo que es la historia reciente, pues pueden decirnos. Entonces, el movimiento hacia la libertad mundial del comercio está ya presente y no tiene ya prácticamente reversa. El tema de las telecomunicaciones. Todos los países están teniendo un indicador que están validando que tiene que ver con la conectividad. ¿Cuántas personas tenemos acceso a Internet, a la telefonía fija, a la telefonía móvil? Y en ese sentido la expansión y la producción de fibra óptica y de las conexiones pues está siendo una de las tendencias más importantes. Ahora lo vimos en la pandemia. ¿Cuánto problema hubo en muchos hogares porque no tenían comunicación a internet y las clases vía virtual pues se dificultaron? Se ha bajado la producción académica. Todavía no hemos medido el problema y el daño que ha ocasionado en la educación a distancia, el hecho de muchas personas que no tuvieron y no tienen acceso a internet y también la propia falta de preparación de docentes y alumnos para poder llevar a cabo estas clases. El otro tema de las megatendencias tiene que ver
con la relativa abundancia de recursos naturales. Lo que decías hace rato, Miguel Ángel, en la capacidad que tenemos de tener acceso al agua. Nosotros tenemos aquí el río caudaloso y más grande de toda la región, que es el río Bravo. Sin embargo, las reservas, y también lo dijo el maestro Becerra San Martín, de las presas, están en su límite menor, y en ese sentido a veces pensamos que los recursos naturales son abundantes y no, son limitados, tienen un fin. Y si nosotros no hacemos una política de biodiversidad, de cuidado al medio ambiente, de protección a las plantas, a los animales, vamos a tener una serie de problemas internacionales y nacionales muy difíciles. Acordémonos, y es otra mega tendencia, que en toda la historia de la humanidad prácticamente el 14% del tiempo no ha habido guerras, pero todos los demás, el restante del tiempo, nos lo hemos pasado en actividades de reyertas, bélicas y de enfrentamientos, muchas veces por razones de territorio generalmente y otras por razones ideológicas. Sin embargo, en los últimos años, afortunadamente, los brotes de violencia entre países y guerras internas se han reducido dramáticamente y afortunadamente, porque antes teníamos en el siglo XX, el XIX, el XVIII y para atrás, una serie de conflictos bélicos entre países que prácticamente ahorita ya no están presentes. Entonces, las próximas guerras o los próximos conflictos pueden ser por el tema del agua. Y sin embargo, si no hacemos lo que decías hace rato, políticas de prevención sobre este tema, pues podemos tener problemas en la cuestión de los recursos naturales. Hay una competencia mundial para el tema de la reducción de impuestos. Eso también es otra mega tendencia. Como que todo mundo, todos los países buscan el tema de bajar las cargas fiscales. Sin embargo, esta mega tendencia está provocando, por una parte, que los estados se vuelvan más débiles en el sentido de su capacidad de recaudación, y por otra parte, que se dé mucho la evasión y la elusión fiscal. Es muy importante que en el tema de la contribución que hacemos todos los ciudadanos en todo el mundo a lo que son las aportaciones de lo que se genera en cuanto a ingresos como persona física o persona moral, tengamos claro el uso de los recursos adecuados y sobre todo cuánto ocupa un estado para dar el mínimo de bienestar suficiente para que los estados tengan la fortaleza económica. El otro tema es la contención de la inflación y los intereses. Yo creo que este es un tema que ya lo estamos viendo en la economía. Sabemos que la inflación es el impuesto más duro y más lesivo para los ciudadanos. Afortunadamente en México ya tenemos varios años teniendo inflaciones de menos de 2 dígitos. Estamos a 3.2, 3.8, 4.3, y todos hemos comprendido que el hecho de cuidar la economía, de tener la suficiente producción de bienes y servicios, de no gastar más de lo que se tiene, hace un beneficio directo en el sentido de que no se incrementan los intereses tanto cuando pides un crédito, y también no aumentan los precios en forma desorbitada. Lo vivimos hace muchos años cuando tuvimos hiperinflaciones, o sea, incremento del nivel general de precios y servicios de más de 1000%, de más del 100%, y en ese sentido esas historias ya se terminaron y ahorita hay una tendencia a cuidar estos dos indicadores de la economía que tienen que ver con el consumo, que son la inflación y también los intereses. Otra megatendencia es la bonanza de producción y consumo de Asia. Acordémonos que de los más de 600 millones de habitantes, prácticamente China y la India pues congregan más, casi 3,000 millones. Son dos países que tienen una gran cantidad de personas. Sin embargo, si ubicamos el consumo per cápita de bienes y servicios de la India y de China comparado con Canadá, con Estados Unidos o con Alemania, vemos que no necesariamente el tamaño de la población
da una relación directa al incremento del consumo o que haya más consumo en otro país porque tenga más habitantes. Es decir, estamos viendo un proceso de individualismo y también de capacidad de consumo que tiene que ver con el orden, con la disciplina. Y vemos ahorita, y lo podemos verificar en la pandemia, los países que han salido mejor en cuestión de este reto de la pandemia, que tienen que ver con las características de orden, de disciplina y de buenos hábitos de higiene y de limpieza. Y eso mismo se refleja precisamente en el consumo diario de alimentación y también de bienes y servicios. Es decir, en países con muy altos ingresos se consume más gasolina y más alimentos que en otros países, pero de un 3 o un 300 o 400% más. Esa es una mega tendencia que estamos viendo y que se tiene que prever precisamente la distribución correcta de los alimentos, porque es impresionante que todos los días se produzcan en todo el mundo más de 11,000 millones de platillos de comida. O sea, hay comida para más de 11,000 millones. Desayuno, comida y cena. 3 comidas. Y somos menos de 8,000 millones. Si hay 3,000 millones de platillos de excedentes, ¿por qué hay hambruna en el mundo y por qué hay personas que no están bien nutridas? Por un tema de falta de distribución adecuada de esa alimentación. Ese es el gran reto que tenemos en este siglo XXI y que prevalecerá en los siguientes años. El otro tema es el avance de la democracia y la propagación de la libre empresa. Es una mega tendencia en el sentido de buscar en todos los regímenes del mundo el hecho de la democracia, entendida esta como la participación de las personas en las decisiones del gobierno. Hay una mega tendencia en ese propósito, aceptando pues que el régimen democrático, si no es el más perfecto, es uno de los mejores que hemos tenido y que en un sentido histórico pues tuvimos capitalismo, socialismo, comunismo, un sistema mixto de la combinación de 2, 3 regímenes. Sin embargo, esto se ha ido perdiendo por la falta de los partidos políticos de explicar y de entender bien el tema ideológico, y se ha avanzado más a que todos están en el cajón de la democracia y todo el mundo dice que es muy demócrata. Sin embargo, la democracia obliga al ciudadano y al gobierno a la participación directa de las decisiones. Y si no hay comunicación, si no hay participación ciudadana, si no hay información, poco se puede avanzar en este propósito. Por eso, esta megatendencia de la democracia pues va a prevalecer. Sin embargo, pasa su logro en relación a la capacidad de los ciudadanos en conocer, saber y participar en los asuntos públicos. Y finalmente, Miguel Ángel, el tema de lo que tiene que ver con la decadencia de algunos países, en el sentido de que se hablaba de que iba a tener una decadencia China o Japón o Estados Unidos. La verdad es que vemos, y ahorita lo vemos con las vacunas, cómo los países se han fortalecido económicamente, los mismos países de todo el tiempo, son los que tienen la capacidad de compra, de distribución, y hay una gran desigualdad en el mundo. Sigue habiendo una gran desigualdad en el mundo. Lo vemos en el ingreso per cápita en México de $8,500, $9,000 al año contra otros países que tienen 30,000 o 40,000. Lo vemos en el número de libros que la gente lee también, de 3 o 4 libros al año contra un europeo que lee 50 libros al año. Lo vemos en los niveles de escolaridad, que en los países de América Latina y África andan en 7, 8, 9 años y en otros países desarrollados andan en 15. En fin, esos son los indicadores y las megatendencias que pues nos obligan a todos a voltear qué vamos a hacer y qué vamos a heredar a nuestros hijos y nietos en los siguientes 20, 30, 40, 50 años en un mundo que tiene
pues grandes retos, grandes bondades, pero que ocupa definitivamente pues ciudadanos más responsables, más preparados, que admiren y que quieran a la ciencia, que hemos platicado bastante, y que tengan mejores hábitos también de convivencia, y también el tema de la higiene y del cuidado de la salud, que también pues por la pandemia, como pasó en la última pandemia de la gripe española del 2014-2018, del 1914 a 1918, que después en las siguientes generaciones impactó en muchos de los aspectos de la vida en esa época. Pues esta es la recomendación, Miguel Ángel, de este libro Megatendencias 2000, rumbos para los siguientes años. Bien, pues muchas gracias.